Buen día, hermanos. Bueno, un domingo más nos disponemos a alabar al Señor juntos, cada uno desde nuestro lugar, pero unidos en un mismo sentir, que es adorar a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El Salmo 34 nos invita a alabar a Dios y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y yo te invito en esta mañana a que ahí donde te encuentres dispongas tu corazón para alabar y adorar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios les bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Obed. El mío es Katia. Somos de la Iglesia Bautista de la Costa, Ciudad de la Costa, Canelones. Y bueno, es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al pastor Andrés. Gracias por este tiempo que nos permiten compartir. Queremos cantar junto con ustedes una canción, o dos canciones en realidad muy cortitas, que están basadas en la palabra de Dios. Una de ellas nos remite, nos recuerda la adoración celestial, nos hace pensar aquel día que estemos delante del Señor y juntos como pueblo de Él podamos cantarle y engrandecer su nombre. Y la otra nos llama desde un salmo, el Salmo 42, a rogarle al Señor estar siempre afirmados, firmes en la palabra de Él, firmes y cimentados en Él. Así que bueno, la primera se llama Adorar al Cordero Santo y la segunda es Arraigados. Esperemos que sea de bendición y nos puedan acompañar también allí donde se encuentren ustedes. Manos alzar, con canto adorar, y vuestras manos alzar ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzar, con canto adorar, y vuestras manos alzar su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra. Tu palabra, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor.
de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. De mi vida. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Bueno, esta canción que les compartimos es una canción que nos gusta mucho, que la hacemos no solo a nivel congregacional, sino también con los jóvenes, con el grupo de adolescentes y jóvenes. Nos gusta mucho porque cada vez que la cantamos nos proponemos pensar en la letra, nos invitamos a pensar en la letra. Empieza diciendo: quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Y sabemos que una oración o que palabras no son suficientes para agradecer todo lo que Dios hace y ha hecho por nosotros y seguirá haciendo, pero no, nos proponemos pensar en eso, ¿no? Pensar en nuestras vidas como una ofrenda, rendirla por completo, entregarla por completo a Dios. Y nos gusta mucho este enganchado porque cada canción tiene sus años, pero juntas son como dos oraciones que nos gusta cantar. La segunda parte dice: cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Los invitamos también a que se pueda hacer el deseo de ustedes y que la puedan cantar. Y estas canciones que les compartimos nos llevan, ¿no?, a pensar cómo está nuestro corazón, que podamos anhelar estar cerca de Dios y poder así ser sensibles a la voz de nuestro buen pastor, el que mejor nos conoce y ya tiene trazada, ¿verdad?, esa senda para cada uno de nosotros. Pero Él prometió, ¿verdad?, estar con nosotros. Él promete, sí, ayudarnos, levantarnos, fortalecernos. Y cuando cantamos estas canciones con ese corazón agradecido al Señor por tantas bendiciones recibidas, también le pedimos al Señor que nuestro corazón pueda estar rendido solamente a Él. Ese sea también ese motivo de oración de cada uno de ustedes. Tener ese corazón que agrade a Dios, para que eso se pueda reflejar en nuestras actitudes. Todo
vivir agradecido por todo lo que soy. Quiero haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción.
Les invito a orar en este momento. Señor, te damos las gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu amor hacia con nosotros. Gracias, Señor, porque cada día nos muestra, Señor, que tú eres un Dios cercano, que tú eres un Padre amoroso. Y queremos, Señor, agradecerte por todos esos atributos y por todas tus promesas también para con nosotros. Gracias por tu cuidado en nuestras vidas, Señor, y queremos disponer nuestros corazones, Señor, después de haber escuchado tu palabra, para que tú, Señor, realmente nos permitas no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, Señor, que hemos escuchado, que podamos realmente ser cristianos, Señor, verdaderamente adoradores, Señor, y que podamos vivir una vida de completa rendición delante de ti, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, y queremos que tú nos des fuerza y valentía, Señor, para realmente poder vivirlo esto cada día. Gracias, Padre, y bendice, Señor, a cada familia aquí representada, Señor, a lo largo de esta semana. Que tú estés, Señor, cuidándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos como hasta ahora lo has hecho. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando bien allí en sus casas, que continúen cuidándose. Seguimos orando al Señor para que nos dé la posibilidad de en breve poder estar aquí juntos en su casa, en el templo, para compartir y estar juntos en comunión y adorar al Señor como una familia. Pero mientras no tenemos esa posibilidad, seguimos agradecidos a Dios por esta herramienta que nos ha dado. Virtualmente podemos estar juntos en espíritu, ¿sí? Y seguir aprendiendo un poquito sobre lo que Él quiere para nosotros. Este mes estamos tratando el tema de la adoración y quiero comenzar la meditación de esta mañana agradeciéndole una vez más a todos los que están participando. Agradecemos a todos los hermanos de otras iglesias, de otras comunidades que nos están bendiciendo, mostrándonos por qué la alabanza es importante, por qué debemos cantar con inteligencia, por qué debemos cantar con alegría, usando nuestros dones, talentos, habilidades al servicio de la alabanza. Y hemos aprendido que la alabanza es una parte muy importante dentro de la adoración. Y también tenemos otras partes, ¿verdad? Hemos hablado de nuestro espíritu a la hora de adorar, que podemos adorar en la alegría, pero también en los momentos difíciles y de tristeza podemos adorar al Señor. La semana pasada estuvimos viendo aquel texto de Daniel, ¿recuerdan? Usar la razón, adorar con la razón, pero también vimos en el mismo texto que podemos adorar a Dios a pesar de nuestra razón. Que lo que yo pienso o siento no tiene que ser la guía para mi adoración necesariamente. Yo puedo ir más allá de eso. Y siguiendo con esta serie de predicaciones sobre la adoración, me gustaría hoy centrarme en el libro de Hebreos. Hemos hablado de algunos textos del Antiguo Testamento. Me gustaría ir ahora a un texto del Nuevo Testamento que me gusta mucho, que es Hebreos 10. Y la palabra de Dios, cuando habla de sí misma, nos dice que es una lámpara a mis pies y como una lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces dejemos que en esta mañana la palabra del Señor nos ilumine, que ilumine nuestro camino y que nos ayude a poder entender los pasos que debemos seguir. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, 19 dice así: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como decíamos recién, es importante que dejemos que la palabra del Señor sea una luz en nuestro camino, que ilumine lo que tenemos por delante, y entonces con ese espíritu de querer aprender y de querer saber qué es lo que tiene el Señor, vamos a intentar investigar un poquito más de este texto. Primero hagamos un breve repaso del contexto, como hacemos siempre. El libro de Hebreos es una epístola, es una especie de carta que tenía unas características particulares, ¿sí? Era una carta enviada para un grupo de personas y después pasada de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, así todos fueron aprendiendo sobre el contenido de la carta. Esto pasaba con todas las epístolas, sean colectivas o sean personales. Por ejemplo, la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, también tenían las mismas características. Aprendían, pero después esas enseñanzas fueron pasadas y llegaron hasta nosotros. A pesar de ser una epístola, el libro de Hebreos tiene características propias, ¿sí? Es un libro grande y a veces difícil de entender a la primera leída, pero cuando lo volvemos a entender, entendemos y vemos que tiene una profundidad muy grande. Comienza como una especie de tratado, ustedes van a ver, como una especie de puntos, reglas a seguir, cosas para hacer, cosas para no hacer. Después sigue más como un sermón, en el medio, el segundo tercio del libro es como un sermón, y termina así, el último tercio, como una epístola propiamente dicha, con características de carta. Es anónimo. Muchos dicen que fue Pablo el que escribió esta carta. Personalmente, mi opinión es que no, y bueno, mayoritariamente la teología en general piensa que no, que es anónima, porque tiene características difíciles a la escritura de Pablo, al raciocinio que demostraba Pablo a la hora de explicar una idea. Este autor parece que elabora muchísimo más el terreno y el contexto para explicar alguna cosa. En fin, algunos detalles simplemente para dejarles ahí para que ustedes sigan buscando e investigando en casa. Es importante esta epístola para nosotros, como lo fue para los reformadores, la reforma protestante. Siempre nos quedamos con la idea de Romanos, ¿no? Lutero, Romano, leyó y no sé qué, y pim, pum, pam. Ese fue un primer paso, pero un paso posterior, cuando la reforma se fue extendiendo por otros lugares, vemos en historia del cristianismo cómo la epístola a los hebreos fue central y fundamental. ¿Por qué? Porque la epístola a los hebreos habla de un lado sobre Jesús, la gracia y el sacrificio único e irrepetible que él hizo, versus la otra idea que era la de pagar sacrificio, las indulgencias, intentar llegar a Dios por mi propio esfuerzo, la ley por encima de la gracia. Entonces ese combate que se dio ahí en el inicio de la Reforma Protestante fue tan fuerte que los reformadores usaron también el libro de Hebreos para fundamentar sus ideas. Bien, saliendo ahora un poquito del contexto y yendo específicamente al texto que nos trae hoy. Leyendo esto me acordaba de mis clases cuando era chico, con 5 años creo, empecé a estudiar piano. Y fui creciendo estudiando piano, y todos los que estudiamos piano sabemos que tenemos 7 años de solfeo, ¿no? Y el solfeo al principio no gusta, después ya sabes que es una obligación, y después al finalcito parece que le agarras el gusto. Por lo menos esa fue mi experiencia, porque las cosas van haciendo sentido. Y recuerdo, si no me falla la memoria, los que sepan música ahí, por favor, corríjanme si estoy cometiendo un error, que cuando estudiábamos cuestiones de sinfonía, las sinfonías son hechas para tocar en una orquesta, ¿no? No es para un instrumento solo, una sinfonía de sonidos, sinfonía de instrumentos. Las sinfonías generalmente son hechas en 4 movimientos separados, ¿sí? Que tienen características propias, y en un conjunto arman una sinfonía.
¿Nunca han escuchado una música por ahí o música clásica sabiendo que es una sinfonía o no? Y se dan cuenta que a veces comienza de una manera como dulce y después se pone como más fuerte y parece que hay en nuestra cabeza empezamos a imaginarnos como una batalla entre dos personas o dos grupos y no sé qué, y después se vuelve a calmar y después no sé qué. Bueno, son los movimientos. Generalmente la sinfonía tiene 4 movimientos y cuando estaba leyendo este texto vino a mi cabeza una sinfonía, porque automáticamente cuando vi el texto, lo leí, lo volví a leer, dije, acá hay 4 movimientos bien marcados, parece una sinfonía. Y me gustaría usar esa analogía para hablar de lo que quiero decirles hoy. Adoración es acercarse al trono de Dios, es llegar hasta el trono de Dios para reconocer quién es Dios. Y ese ir hasta el trono de Dios es una sinfonía, es algo que nos tiene que alegrar, es algo que nos tiene que dejar completos. Y como toda sinfonía tiene 4 movimientos. Vamos a estudiar esos 4 movimientos ahora. El primer movimiento es el que aparece en el versículo 19. Leámoslo de nuevo, el 19 y el 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí va a seguir después, pero el primer movimiento es ese, es Jesús abriéndonos el camino hacia el trono de Dios. Ese es el primer movimiento, es el inicio de la sinfonía. No existiría sinfonía sin esa introducción, no existe sinfonía sin el primer movimiento. La sinfonía no arranca allá arriba, no, arranca con otro tipo de movimiento, introduciendo la historia, mostrándonos de lo que se va a hablar en esa sinfonía. En esta historia pasa lo mismo, no existiría acceso al trono de Dios sin ese primer movimiento, que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si hoy por primera vez estás escuchando esto, si estás por primera vez acompañándonos, si alguien te invitó, si te pasaron el contacto y no conoces nada, absolutamente nada de lo que estamos hablando, déjame decirte en primer lugar que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, los tuyos y los míos, porque nosotros no teníamos libre acceso a Dios, necesitábamos de alguien puro, perfecto, sin pecado, sin mancha, y ese fue Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios. Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y Él quiere que te acerques a Dios a través de Él. Ese es el primer movimiento. Es Dios abriéndonos camino por un lugar donde no podíamos pasar. Y hoy estamos hablando de adoración a Dios, pero no existiría una adoración completa sin ese primer movimiento. La adoración del Antiguo Testamento no tenía este primer movimiento. Tenía un sacerdote acá, un sumo sacerdote allá, una época del año específica. No había libertad, era una sinfonía muy rígida, con un movimiento solo. Gracias al Señor porque podemos tener libertad y Jesús fue ese camino que nos abrió el acceso al trono, ¿sí? Nos permite llegar allá. Ese es el primer movimiento, pero como decíamos, la sinfonía tiene 4. ¿Cuál es el segundo movimiento de esta sinfonía tan particular de acceso al trono de Dios? Es el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí parece que la sinfonía cambia de instrumentos. Ya no es Jesús el que está abriendo camino, ahora soy yo. Mi instrumento es el que se pone a tocar ahora. Es mi papel ahora el de participación, es mi papel en esta sinfonía. Soy yo el que toco este instrumento ahora. ¿Cómo? Acercándome, con un movimiento, yendo. Jesús abrió el camino y yo me acerco. Y como toda partitura, le cuento un pequeño paréntesis. Yo estudié música con unas monjas, ¿sí? Porque eran las mejores de aquel lugar en donde vivíamos nosotros. Era un conservatorio bastante rígido y aprendíamos mucho y eran muy buenas, pero eran tremendas. Cada vez que cometíamos un error,
te daban en las manos, estabas tocando y te daban en las manos, tocabas y te daban en las manos. Entonces, teníamos libertad de tocar, teníamos unas salitas cerraditas con muchos pianos y ahí tocábamos, pero si cometían un error, entraba la hermana María y te daba la mano, ¿sí? Entonces tenías libertad para tocar, pero había ciertas características, ciertos pedidos, ciertas reglas que tenías que seguir. Podés tocar, tenés libertad, pero nos ponían un metrónomo que era tic-tac, tic-tac, tic-tac. Podías tocar lo que querías, eras libre en un momento, pero tenías que seguir el ritmo y tenías a alguien que te estaba vigilando y te decía, no, no es por ahí, ahora quiero una melodía dulce, ahora quiero una melodía fuerte, fortísimo, no sé qué, te decía, y vos tenías que seguir la regla. Entonces había ciertas características. Y en este texto lo que vemos es que a pesar de que el segundo movimiento me pertenece, soy yo el que hago la música, soy yo el que me acerco a Dios, ese movimiento tiene algunas características. Y el texto es bastante claro, no tenemos que dibujarla mucho. Acerquémonos con un corazón sincero. Estuve buscando acá en el griego, el corazón sincero, en griego es alecinos. Es un corazón confiable, es corazón honesto, puro, genuino, verdadero. Eso significa la palabra aletinos en griego. Entonces nuestro corazón tiene que tener un deseo puro de adorar a Dios, un deseo genuino, honesto, que con profunda sinceridad busque acercarse a Dios, no con segundas intenciones. Seamos honestos, ¿cuántas veces pretendemos acercarnos a Dios con segundas intenciones? Y no estoy condenando el pedirle a Dios lo que necesitamos, ¿sí? Es necesario pedirle a Dios. Tenemos la promesa de que Él nos oye. Ahora hay momentos para eso. Estamos hablando de adorar a Dios. Necesitamos reconocer quién es Dios, a pesar de mis necesidades, a pesar de lo que yo necesito en ese momento. Y para eso necesitamos ir con un corazón genuino, un corazón honesto, acercándonos a Dios. Esto que es la partitura. ¿Sí? Es lo que la hermana María nos ponía adelante y decía, toquen muchachos, esta es la partitura. Bueno, nos acercamos hacia Dios leyendo esta partitura. Me acerco a Dios, soy yo el que toco el instrumento, pero ¿qué dice la nota acá? Dice que me acerque con un corazón sincero, con un corazón honesto, en plena certidumbre de fe. La semana pasada cuando vimos el libro de Daniel hablamos sobre eso, que con mi razón o a pesar de la razón, el elemento central que unía todo era la fe genuina de aquellos jóvenes. Tengo que acercarme a Dios en plena confianza de fe, en plena certidumbre de fe. La fe no la abandono cuando voy a adorar a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia, básicamente lo mismo que es una repetición de la misma nota del principio, ¿no? Un corazón genuino, confiable, purificado, corazón de mala conciencia, es más o menos lo mismo. Lavados los corazones en agua pura. Esta es una referencia no a que tenemos que ir bañados a adorar a Dios, duchados a adorar a Dios, sino es una referencia que usa el Nuevo Testamento muchas veces al bautismo. Y el bautismo a su vez como una referencia a la comunión entre los cristianos. Es importante que adoremos a Dios. Ahora, con motivo de la pandemia, tenemos la posibilidad de adorar a Dios y de disfrutar de adorar a Dios en la soledad, solos, diciéndole lo que queremos a Dios, cantando las canciones que queremos. Ya teníamos esa posibilidad antes, tal vez no la habíamos aprovechado. Ahora, por motivo de fuerza mayor, tenemos que aprovecharlo, pero la cuestión es, ¿estamos preparados para la vuelta? ¿Nos estamos preparando para cuando abramos las puertas de nuevo, a disfrutar de la comunión de los unos con los otros, a adorar a Dios juntos, en armonía, en paz, con un mismo sentir? Porque esta partitura dice eso. En el segundo movimiento, yo soy el que me acerco, con un corazón limpio, purificado de mala conciencia, sincero, honesto, genuino, con un corazón lleno de fe, una fe genuina, y disfrutando de la comunión con los hermanos. Ese es el segundo movimiento. No terminó la sinfonía ahí. Para muchos ahí termina la adoración. Sin embargo, todavía nos faltan dos movimientos. Estamos en la mitad de la pieza. Viene el tercer movimiento, en el versículo 23. Mantengámonos firmes,
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El tercer paso es, debemos mantenernos en el trono del Señor, adorando permanentemente. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Jesús abrió ese camino, yo llego allá, me acerco delante del trono de Dios, adoro a Dios, aprendo sobre lo que Dios quiere para mí, y cuando adoro a Dios en su trono me mantengo allí. La partitura nos dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo ahí empiezo a disfrutar, empiezan a cambiar un poco las notas y empiezo a disfrutar un poco del otro lado. Soy yo el que me acerqué, pero empiezo a disfrutar ¿de qué? De la fidelidad de Dios, empiezo a entender la fidelidad de Dios. Ese entendimiento de la fidelidad de Dios es fruto de una adoración genuina también. Muchas veces queremos entender cómo funciona el corazón de Dios, cómo funciona la fidelidad de Dios, y no tenemos ni idea. Y es porque no sabemos adorar a Dios. ¿Y cómo voy a conocer a Dios si no sé adorarle, si no lo adoro genuinamente? Entender esa fidelidad y entender las promesas de Dios y disfrutar de ese proceso y de ese momento también es fruto de mi adoración. Y pasemos entonces al último movimiento, en el versículo 24, y dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El último movimiento, el de la conclusión, el de la alegría, es la vuelta a casa, la vuelta a mi comunidad de fe, la vuelta a la iglesia local, la vuelta al cuerpo de Cristo. Esa vuelta también tiene características y esa vuelta también hace parte de mi adoración a Dios. No está despegada como muchos piensan. Yo adoro a Dios en la intimidad, es mi relación personal de Dios conmigo y ya está. Sí, eso es verdad, hermano, pero la Biblia está llena de referencias a que la adoración se vive en conjunto. Disfrutar del trono de Dios es algo personal, pero también colectivo. Lo disfruto con mis hermanos a través del servicio, a través de la comunión, a través del compartir en el cuerpo de Cristo. Y eso es el último movimiento. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. No hay vuelta del trono de Dios sin amor. Uno vuelve lleno de amor. Y ese amor se tiene que transbordar al hablar con mi hermano, al hablar con mi vecino, al hablar con mis seres queridos. A las buenas obras. No podemos pretender volver del trono de Dios después de adorar y que el mundo se caiga a pedazos. ¿Qué hago yo como cristiano en el lugar donde estoy? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo señalizo el reino de Dios? ¿Cómo digo, esto es Cristo, esto es Dios? ¿Cómo lo hago? Cuando vuelvo del trono de Dios, necesito entender que no está separada la adoración de las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Acá menciona dos puntos importantes dentro de este movimiento, el último movimiento, el cuarto, que es congregarse. Ya venimos hablando de eso, no estamos teniendo la posibilidad ahora, pero espero que todos estemos cultivando en nuestro corazón el deseo ferviente de volver a estar con los hermanos, de volver a darle valor al templo, de volver a darle valor a la comunión los unos con los otros. ¿Cuántas veces estuvimos en el templo y como una rutina, venimos, escuchamos y nos vamos? ¿Y cuánta falta hace sentarse, conversar con los hermanos, orar juntos, darnos las manos para orar, comer juntos como hacemos acá en la iglesia, como hicimos tantas veces? Valoricemos eso ahora que no lo tenemos, porque cuando volvamos necesitamos tener un corazón comprometido, ¿sí? Y cuando adoro a Dios, vuelvo a mi iglesia local, me congrego, comparto, estoy en comunión, sirvo y también tengo un corazón abierto y amoroso hacia la exhortación y desde la exhortación. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi corazón deja de ser crítico con mi hermano con maldad o con
buscando algún pleito o simplemente por chusmerío, y pasas a ser un corazón que sabe exhortar en amor. ¿Sí? Podemos conversar con nuestro hermano, ayudarlo, guiarlo, orientarlo en los caminos del Señor, y también mi corazón se abre a la exhortación. Recibo la exhortación, recibo el reto que a veces viene de parte de Dios, recibo ese abrazo que no solo es abrazo de cariño, sino es un abrazo que intenta traerme de nuevo hacia el camino. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hemos perdido como cristianos, estoy hablando a nivel global, el deseo de ser exhortados. Ahora es cuando alguien me exhorta en amor, se está metiendo con mis libertades, y desde el punto de vista bíblico no es así. La exhortación es bíblica. ¿Sí? Hermano, hermana, pastor, la exhortación es bíblica, es necesaria, pero está metida dentro de algo importante, que es a la vuelta del trono de Dios. ¿Sí? Adoro a Dios y vuelvo con un corazón abierto y amoroso para exhortar y recibir la exhortación. Hacemos un resumen entonces. Como toda sinfonía de 4 movimientos, la adoración es un acercamiento al trono de Dios en 4 movimientos también. El primero de ellos pertenece a Jesús. Jesús es el que hace esa introducción en solitario. Es el que abre el camino con su música, con su sacrificio, abrió el camino para que nosotros tuviésemos acceso al trono de Dios. Sin esa introducción no existe sinfonía. Le pertenece a Él, es Él el que comenzó esta sinfonía y por su gracia nos permitió participar. Y ahí entramos nosotros con el segundo movimiento, en nuestra parte ahora, acercarnos voluntariamente, tocar, hacer uso de nuestros dones, talentos y habilidades, pero con algunas características, con un corazón genuino, con fe, en comunión. Y después que estoy allí, ¿qué hago? ¿Me voy? No, falta el tercer movimiento, que es mantenerse. Y cuando me mantengo allí, sigo tocando, sigo la partitura y entiendo que Dios es fiel y que Dios es un Dios de promesas. Y empiezo a disfrutar de eso a través de la adoración. Y ahora sí, el cuarto movimiento, puedo volver a casa, puedo volver a mi comunidad de fe, a servir, a estar en comunión con mis hermanos. El cuerpo de Cristo, la iglesia que el Señor nos dio para servir, para escuchar, para amar. Soy exhortado, exhorto a los demás en amor, sirvo, me congrego, estoy con mis hermanos en alegría. Todo eso hace la sinfonía de la adoración. Y ahí adentro entran un montón de cosas. Entra la alabanza, entra la oración, entra la lectura de la Biblia, entra decirle a Dios quién es Dios, los atributos de Dios, reconocer quién es Dios para nosotros. ¿Ven cómo cuando lo vemos de esta manera la adoración está enfocada totalmente en Dios? Y mi papel es acercarme con determinadas características. Porque cuando no tengo esto en cuenta, la adoración se puede convertir en otras cosas. En una simple música o en... hoy no estoy bien para adorar a Dios. Es que nunca se trata de mí, se trata de Él. De eso se trata la adoración. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos una vez más por este día, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Queremos agradecerte por el sacrificio que hizo Jesús, por limpiar ese camino, por darnos un nuevo camino de acceso al Padre. Agradecemos porque gracias a eso tenemos libertad de llegar hasta el trono de Dios, adorarle allí. Te pedimos que nos des fuerzas para acercarnos a tu trono, Señor. Te pedimos que nos ayudes a llegar con un corazón sincero, a tener una fe genuina, completa. Ayúdanos a entender la importancia de la comunión también. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, adorándote siempre, entendiendo tu fidelidad, entendiendo tus promesas, entendiendo y disfrutando de tu amor, y danos fuerzas para volver a nuestra comunidad de fe, a servirte con alegría en el cuerpo de Cristo, a entender la importancia de congregarse, a entender la importancia de las buenas obras, de actuar, de servir a mi prójimo, de estar lleno siempre de amor, Señor, para saber exhortar y también para recibir la exhortación. Todo eso te lo pedimos agradecidos, confiando en todo lo que tú vas a hacer y haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta el viernes hay tiempo para responder a las preguntas que le voy a hacer
por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Bendiciones. Hola hermanos, les quería decir que si ustedes tenían ganas de cantar con nosotros, vieron que la Biblia dice una historia muy bonita del arca de Noé. Pues eso vamos a cantar. Y vamos a cantar cómo entraron los animales, cómo pasó y cómo se formó el arco iris. ¡Vamos!